Vivimos tiempos de gran incredulidad. Como si no fuera poco, la incertidumbre que existe respecto al futuro, ahora se duda de todo. ¿Quién dice la verdad? Hoy día, en medio de esta pandemia en Chile, surgen voces disidentes que desmienten a otros. Voces que cuestionan a las voces autorizadas. Voces que se levantan como paladines de la verdad. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién realmente está diciendo lo correcto? Se cuestiona el origen del virus que estamos viviendo y sufriendo hoy día. ¿De dónde viene? ¿Cómo se originó? ¿Cuáles son los verdaderos efectos que este virus traerá a la vida? ¿Cuál es el verdadero número de contagiados en nuestro país? ¿Cuál es el número de aquellos que han perdido la vida por este virus en nuestro país? ¿Cuál es el camino correcto a seguir frente a esta pandemia? ¿Quién dice la verdad verdadera? ¿Cómo saber quién es el inmunólogo que sabe realmente lo que debemos hacer? Gran incredulidad. Se duda de todo. ¿Quién dice la verdad? Pero cuando miramos la Biblia y el Nuevo Testamento y el mensaje que ésta da a la iglesia, descubrimos que el problema de la verdad no es un problema que solo existe hoy en medio de esta pandemia. Es un problema que ha existido desde siempre. Y que la iglesia no está exenta de la mentira, del engaño. Incluso el mismo Señor advirtió de que vendrían falsos cristos, falsos profetas que buscarían engañar a la iglesia. Lo triste es que dice Jesús que muchos creerán sus mentiras y se apartarán de la fe y su amor se enfriará. ¿Cómo poder reconocerles? ¿Cómo saber quién trae el mensaje verdadero? ¿Dónde, como creyentes, como iglesia, encontramos la seguridad de que estamos en el camino correcto? ¿Cuál es la verdadera verdad? Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias porque nos permites estar reunidos esta mañana para que juntos podamos buscar en tu palabra la verdad que tú esperas que gobierne y dirija nuestras vidas. Abre nuestros entendimientos, Señor. Háblanos por medio de tu Espíritu Santo. Que Él, usando estas palabras de Juan, transforme nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. En Jesús te lo pedimos. Amén. Algo que es común en el mensaje del Nuevo Testamento es la presencia de los falsos maestros. Mucho de lo escrito por los autores del Nuevo Testamento era una advertencia respecto a la presencia de estos falsos maestros, de estos falsos profetas que vendrían a la iglesia. Mucho del escrito en el Nuevo Testamento tenía que ver con cuidar, con corregir a la iglesia del engaño que traerían estos falsos maestros. Algo que Jesús mismo advirtió: lobos vestidos de ovejas. Y de esto es lo que está hablando Juan en este pasaje. Y te invito a abrir tu Biblia en el capítulo 2 para que miremos juntos cómo Juan va desarrollando esta enseñanza en el versículo 18 en adelante. Porque de esto va a advertir Juan, de esto va a hablar Juan en este pasaje. Versículo 18. Queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Juan comienza a hablarnos de una hora final, una manera de definir el tiempo actual.
Esta hora final es el período en el cual se desarrolla la vida de la iglesia. El Nuevo Testamento nos habla de que esta hora final ha comenzado con la venida de Cristo y va a concluir cuando Él vuelva por segunda vez. Es la época del Evangelio que es predicado a todas las naciones. Es la época en que el Espíritu Santo obra en medio de su pueblo. Y la muestra de que estamos en este tiempo, en esta hora final, dice Juan, es la llegada de estos anticristos. Se nos habla de un personaje de maldad que aparecerá. Así como ustedes oyeron que el anticristo vendría. Una personificación de la oposición al Evangelio que llegaría al final de los tiempos. Algo que se debe esperar. Pero Juan dice que ahora se presenta a través de estos varios anticristos, de estos varios agentes de maldad, de estos varios maestros que enseñan mentiras. Son anticristos porque a través de su enseñanza se oponen al Evangelio, se oponen a la verdad de Jesús, se oponen al Cristo. Quizás lo más sorprendente de lo que Juan está diciendo en estos versículos es que estos anticristos no estaban fuera de la iglesia. Mira lo que dice el verso 19. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Algo que vemos continuamente en toda la enseñanza del Nuevo Testamento es que el peor enemigo para la iglesia está dentro de la iglesia. El más peligroso enemigo para la iglesia está dentro de la iglesia. Lobos vestidos de ovejas. Juan dice que su salida hace evidente que nunca fueron parte del pueblo de Dios. La marca de quienes realmente han recibido salvación es la perseverancia. No es que los cristianos, los verdaderos cristianos no se equivocan. No es que los verdaderos cristianos no pecarán. La marca de un verdadero cristiano es que aunque se equivoque, se dejará corregir por la verdad del Evangelio. Pero quienes persisten en el error y no se dejan corregir, finalmente se apartan y muestran que nunca fueron de los nuestros, dice Juan. Estaban dentro, pero hoy día salieron para mostrar que no eran de los nuestros. Juan se da cuenta que esto podría generar algo de inseguridad, que esto podría generar inseguridad en algunos que están escuchando este mensaje y comiencen a dudar de su salvación y de su relación segura con Cristo. ¿Cómo estar seguro? Por eso Juan les dice, verso 20, todos ustedes en cambio han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Todos aquellos que realmente son hijos de Dios han recibido el Espíritu Santo. La unción a la que se refiere Juan en este verso es una manera de hablar del Espíritu Santo que han recibido todos aquellos que han puesto su fe en Jesús. Es el Espíritu Santo el que les ha llevado a ver la verdad del Evangelio. Y es el Espíritu Santo el que les ha permitido creerla. Y es por medio de Él, por medio del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, de la Biblia, que Dios cuidará a su pueblo y les apartará del engaño. Esta es la seguridad que pueden tener, dice Juan. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo. Pero estos
falsos maestros a los que se refiere Juan, estos anticristos, estos opositores a Cristo, ¿qué era lo que enseñaban? ¿Qué era tan grave y tan peligroso para la iglesia que enseñaban? Por lo cual Juan decide que era necesario escribir esta carta. Mira lo que dice verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo también tiene al Padre. Lo que estos falsos maestros estaban haciendo era negar la divinidad de Jesús. No reconocían la encarnación del Hijo, quien tomó la naturaleza humana. Para ellos era inaudito, era inaceptable plantear que Dios se había hecho hombre. Era algo ofensivo pensar que el Dios del universo se hacía como una de sus criaturas. Más adelante Juan en esta misma carta, en el capítulo 4, vuelve a hablar del tema y dice, en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene. En efecto, ya está en el mundo. Para Juan, negar la divinidad de Jesús es ser agente del mal. Es suficientemente grave como para definirlo como un anticristo. Pero alguien podría preguntarse, ¿pero por qué es tan grave esto? ¿No se trata de una doctrina menor en toda la creencia del Evangelio? Si alguien reconociera el amor de Dios, la soberanía de Dios, la salvación por la fe y la gracia, ¿no es ser demasiado riguroso, no es ser demasiado fundamentalista hacer un juicio así por no reconocer esta verdad? ¿Es tan grave negar la enseñanza de la encarnación que el Nuevo Testamento muestra con tanta claridad? La salvación que Dios nos ofrece en su Hijo se sostiene en su encarnación. Dios solo podía haber hecho justicia sobre nuestras faltas en un hombre fiel. No podría haber sido un ángel quien tomara nuestro lugar y pagara nuestra deuda. Tampoco podía ser un animal. Cuando miramos el Antiguo Testamento, eran animales los que eran sacrificados vez tras vez para pagar por el pecado del pueblo, para tomar el lugar de aquellos que habían ofendido a Dios. Pero eran incapaces de pagar. Por eso es que debían repetirse continuamente estos sacrificios por el pecado en los ritos del Antiguo Testamento. Para que Dios pudiera perdonar, un hombre debía pagar por nuestra culpa. Pero no solo debía ser un hombre, sino que debía ser un hombre perfecto, perfectamente fiel a Dios. Alguien que llegara a este mundo libre de la contaminación del pecado, libre de esta rebeldía natural que todo ser humano tiene en contra de Dios. Y alguien que se mantuviera libre de ese pecado toda su vida. Pero ¿podría ser cualquier hombre que cumpliera con estas características el que pagara nuestras deudas? ¿El que tomara nuestro lugar y sufriera nuestro castigo? ¿Sería justo que eso fuera así? Si existiera ese hombre, ¿sería justo que ese hombre pagara nuestra deuda? Una deuda que él mismo no tenía. Dios es el ofendido. Y a la vez es Dios el que quiere perdonar por su gran amor. ¿Cómo podía hacerlo?
y a la vez seguir siendo un Dios justo. La única manera de poder hacerlo, de seguir siendo justo al perdonar, era que Él mismo pagara la deuda, que Él mismo asumiera en su cuerpo, en sus hombros, nuestra deuda, nuestro castigo, nuestro juicio, nuestra muerte. Por eso la doctrina de la encarnación del Hijo es central para nuestra salvación. Porque era la única manera que Dios tenía de preservar su justicia y manifestar su maravillosa misericordia en querer salvar a aquellos que ponen fe en Jesús. No es posible prescindir de ella. Es la única manera de preservar la justicia de Dios. Es la única manera en que Dios pueda amar, perdonar y a la vez seguir siendo justo. Por eso quienes niegan esta verdad están negando el Evangelio mismo, están negando la obra de Cristo. Quien niega la divinidad de Jesús, su perfecta humanidad y su perfecta y total divinidad, dice Juan, es un anticristo. Y ante esto Juan no podía dejarlo pasar. Debía desenmascarar a estos falsos maestros, a estos falsos profetas. Y esta carta responde a este trabajo. Esta carta es la que Juan decide escribir para enfrentar esta situación, para corregir a esta iglesia y cuidar a esta iglesia que estaba siendo afectada por estos falsos maestros que enseñaban estas mentiras. Juan quiere desenmascarar esta mentira y corregir el error y el daño que estaba haciendo a la iglesia a través de esta carta. Pero una vez que ha mencionado la existencia de estos falsos maestros, y ha hablado y ha mostrado cuál es la falsa enseñanza que ellos están dando, también Juan quiere dar confianza a la iglesia, quiere dar seguridad a la iglesia de que Dios va a protegerla. El mayor peligro para la iglesia no vendrá de afuera de ella. El mayor peligro para la iglesia no es el mundo. Aunque la sociedad sin Dios es un gran peligro, no es el mayor peligro que la iglesia tiene que enfrentar. El mayor peligro estará en unos falsos profetas, en unos falsos maestros, que buscarán engañar desde dentro de la iglesia. Y ya han aparecido, dice Juan. Y esa es la marca de que estamos viviendo el tiempo final. El tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y el peligro de estos falsos maestros está en su capacidad de aparentar que no son falsos. El peligro de estos falsos maestros es su disfraz. Si estos vinieran vestidos de rojo, con cuernos y un tridente en la mano, no serían tan peligrosos. Todos nosotros podríamos darnos cuenta de que no son verdaderos maestros de Dios. Pero su capacidad de mostrarse piadosos, su capacidad de mostrarse cercanos a Dios, es lo que los hace peligrosos. Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corintios, les dice en el capítulo 11 de la segunda carta: tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. El Señor Jesús, enseñando en el Sermón del Monte, le decía a la multitud: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Algunos de estos falsos maestros, de estos falsos profetas, se verán muy correctos, muy piadosos. Incluso podrían usar un disfraz de pastor anglicano. Pero ¿cómo la iglesia, cómo los creyentes pueden protegerse de este peligro?
Juan responde a esto, porque la manera de encontrar seguridad en Dios y en su palabra está en el verso 24. Permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. Lo primero que deben hacer es mantenerse en el Evangelio que han creído. Es la palabra de Dios la que Él nos ha dado y que usará para cuidar de su iglesia. Es la palabra de Dios. No pueden pretender mantenerse libres del error si no conocen la verdad. Deben dedicar tiempo a conocer la verdad de Dios para poder rechazar el error. Pero Él sabe, Dios sabe, que no podemos en nuestros propios esfuerzos y que necesitamos que Él nos capacite para poder enfrentar este peligro. Por eso Juan sigue diciendo, verso 27, en cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él, tal como Él les enseñó. Será la presencia de esta unción, será la presencia del Espíritu Santo quien les guiará por la palabra a toda verdad. Es el Espíritu de Dios que Él ha dado a todos los que han puesto su confianza en Cristo, quien les librará del engaño, quien les protegerá del engaño de los anticristos, guiándoles a toda verdad. Juan enseña que ellos no necesitarán que nadie les enseñe. Escucha bien. Juan enseña que ellos no necesitarán que nadie les enseñe. Esto podría ser una contradicción. ¿Qué quiere decir Juan con esto que cuando aquellos que tienen la unción, el Espíritu Santo, no necesitan que nadie les enseñe? Juan no está negando la enseñanza que todo el Nuevo Testamento hace de la necesidad de tener pastores y maestros de la Biblia. No está negando la enseñanza del ministerio de la predicación y la enseñanza de la Escritura en la iglesia. Pero lo que está diciendo es que los pastores y maestros serán y deberán ser guiados por el Espíritu a través de la palabra, para que ellos enseñen solo la palabra de Dios. Y será el Espíritu quien abrirá el entendimiento de los creyentes de la iglesia y les permitirá ver por medio de la palabra si la enseñanza que están recibiendo es la correcta. La forma en que Dios va a proteger a su iglesia de la mentira, del engaño de estos falsos maestros es por medio del Espíritu y la palabra. El Espíritu Santo que habita en todo creyente y la palabra que Él ha inspirado y que ha entregado a la iglesia para que ella sea la que gobierne la vida de la iglesia y de cada creyente. Cuando pensamos en el engaño, creo que en general todos nosotros nos creemos inmunes. Pensamos que los que realmente corren peligro son los que están escuchando a los salfates de este mundo. Pero nosotros somos más educados y no creemos cualquier mentira que aparece en los medios. Creemos que somos lo suficientemente clever y que somos capaces de ver el error de lejos. Pero este pasaje de Juan nos recuerda que el peligro es real y es serio. Y que ninguno de nosotros somos inmunes a ser afectados por el error. Que somos bastante vulnerables a ser engañados. Por lo que no podemos bajar la guardia.
Y debemos mantenernos firmes en la palabra, en total sumisión al Espíritu Santo, pidiéndole que nos ilumine y que nos proteja del error. Conocer la verdad y mantenernos en la verdad es un don del Espíritu Santo. Conocer la verdad y mantenernos en la verdad es un don del Espíritu Santo. Pero nuestro trabajo será mantenernos en la palabra de Dios, meditando en ella, buscando que ella sea la que gobierne nuestras vidas. Algo que debemos hacer en privado, pero que también debemos hacerlo en comunidad. Pablo, escribiéndole a la iglesia de Colosas, les dice que habite en ustedes, en el capítulo 3, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Pienso que la razón por la cual la fe de algunos se enfría, como Jesús contaba que sucedería. Pienso que la razón por la cual el amor de algunos se pierde, como Jesús advertía que iba a ocurrir, es porque han seguido engaños respecto a quién es Cristo. Engaños respecto a su persona, a su obra, a su señorío. Quizás engaños que ellos mismos han generado en sí mismos o engaños que han escuchado y seguido de otros. Que creen que es posible mantener comunión con Él sin obedecer lo que Él dice. Y lo que a la larga produce esto es que la fe se enfría y se pierde el amor. La manera de mantenernos protegidos es por medio del Espíritu y la palabra. Meditar en ella, en privado y en comunidad, en total dependencia del Espíritu Santo. Mi oración por nuestra iglesia es que Dios permita que cada uno de nosotros y nuestra comunidad entera permanezcamos en la palabra y en el Espíritu, para que seamos protegidos del error y nuestra fe se mantenga firme y nuestro amor por Cristo siga ardiendo en nuestros corazones. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias por la advertencia que nos das en ella del peligro en el cual estamos. Un tiempo difícil este en el que vivimos. Un tiempo en el cual la mentira va a aparecer en todos los aspectos, Señor, pero también en medio de la iglesia. Van a aparecer estos falsos maestros que buscarán engañarnos y alejarnos de la verdad del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a no caer en el orgullo creyendo que somos inmunes en nuestros propios recursos. Ayúdanos a darnos cuenta de que somos vulnerables y que la única manera que podemos mantenernos libres del error es permaneciendo en tu palabra, sometidos y dependientes totalmente de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso te rogamos, Señor, que no apartes tu palabra del medio nuestro y que tu Espíritu Santo siga iluminando nuestra mente y transformando nuestra vida para que nuestra fe se fortalezca y nuestro amor por ti permanezca firme. Te lo rogamos todo esto en Jesús, nuestro Salvador. Amén.